Egunon guztioi, ongietorriak izan zaitezte Kirol Eskolako webinar berri honetara. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de Kirol Eskola. Gaurko egunean, gurekin Imanol Ibarrondo egongo da, eta aprobetxatu nahi dut Bat Basque Fundazioari eskerrak emateko, bereik izan zutelako Imanol hemen egoteko hasierako ideia. Como decía en euskera, hoy con nosotros tenemos a Imanol Ibarrondo, gracias a la Fundación Bat Basque Team, que tuvo la idea inicial de que podría participar en este ciclo de webinars y que inicialmente iba a ser, como Imanol y la Fundación saben, una actividad presencial, pero debido a las circunstancias pues lo hemos virtualizado y bueno, vamos a ver si el resultado es igual o si cabe mejor. Eskerrak eman naizkiot noski Imanol Ibarrondori geure gonbidapena onartzeagatik. Gracias a Imanol Ibarrondo por aceptar nuestra invitación. Eta dakizuen bezala eta atzoko eta lehengo egunetan ikusi genuen moduan, hor Zoom programan bertan edo baitare YouTube kanalean zuen galderak edo abarrekoak utzi nahi balin badituzue, helarazekio dizkiogu Imanoli eta gero hitzaldian saiatuko gara horri erantzuna ematen. Para los que no estéis familiarizados con el ciclo de webinars, ya sabéis que podéis dejar vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas de Zoom o a través del propio chat de YouTube y cuando Imanol concluya la locución, pues le trasladaremos las preguntas. Sí que os pediría, por petición expresa de Imanol y que creo que es muy coherente, que las preguntas estén ligadas con la alocución directamente para no desviarnos mucho del foco, por así decirlo, de la temática que él plantee, tanto en el día de hoy como en el de mañana como en el de pasado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues os pediría que las preguntas se circunscriban a lo que Imanol trate. Besterik gabe, egunon, Imanol Ibarrondo, ¿qué tal? Apaion, egunon. Nahi duzunean, hasiera esan emango diogu webinar honi eta zure eskuetan uzten dutana. Eskerrik asko, Jon. Egunon danori, eskerrik asko egoteagatik nirekin, hemen eta orain. Y, bueno, aunque no podamos tocarnos, vernos y casi ni saludarnos, pues aquí estamos, ¿no? Aprovechando este tiempo para intentar mejorar, con esa curiosidad que tenemos todos para aprender y para crecer y para ser mejores, ¿no? Aprovechando las oportunidades. Así es que espero que este espacio que vamos a compartir pueda ser útil y valioso para todos. Y bueno, quiero dar las gracias también a Jon y a la Kirol Escola y a Bat por la invitación y por pues la idea de los seminarios, que creo que es una idea excelente, ¿no? Bueno, no sé si os pasa igual a vosotros, pero yo no dejo de escuchar sin parar por todas partes una canción muy famosa de los 70 que se llama Resistiré. Está en todas partes, las emisoras de radio, está en las televisiones, la canta todo el mundo. Hay nuevas letras y nuevas adaptaciones, ya casi como que se utiliza como si fuera un himno, ¿no? Frente a la pandemia. Y generalmente la canción va unida con la palabra estoicamente. Escucho mucho eso, ¿no? Resistir estoicamente. Que posiblemente supongo que se relaciona con aguantar y soportar. Aunque lo cierto es que significa mucho más que eso, estoicamente, porque los filósofos estoicos fueron, desde hace más de 2300 años, unos auténticos maestros diseñando técnicas y estrategias para afrontar las adversidades de la vida sin resultar vencidos por ellas. En realidad, hacían mucho más que aguantar y soportar, ¿no? Ellos sabían, ellos aprendieron a gozar de la vida con todo lo que la vida tiene, ¿no? Los estoicos eran auténticos artistas en el arte de aprender a disfrutar de una buena vida, que llamaban ellos, ¿no? Una vida feliz y con sentido, independientemente de las circunstancias que nos vayan sucediendo, sean más o menos favorables. Y desde luego parece que este es un buen momento para recordar sus enseñanzas y que nos ayuden a afrontar los turbulentos e inciertos tiempos que parece que se avecinan. De hecho, a día de hoy podríamos decir que su filosofía, bueno, pues ha pasado ya la prueba de algodón, ¿no? Porque desde hace más de 20 siglos y están más vigentes que nunca. Pues además de haber influido a muchos sabios, a muchos pensadores, filósofos, escritores, presidentes,
y, por supuesto, a muchos deportistas y atletas a lo largo de la historia. En la actualidad, la mayor parte de las terapias cognitivas y conductuales que utiliza la psicología moderna, que están basadas en evidencias científicas, pues se fundamentan en los principios y en muchas de las técnicas estoicas. Así es que podríamos decir que están muy de moda. Voy a cerrar un momento la ventana porque escucho obras, que a pesar del confinamiento escucháis, ¿no? Un segundo. Así, mejor. Bueno, antes de hablar de los estoicos, quiero compartiros también mi metáfora bellotera, ¿no? Para que también la tengáis presente durante la charla. Muchos de vosotros igual ya la conocéis. Casi siempre tengo una bellota en la mano, en el bolsillo, en el coche. Bueno, en casa tengo un montón en todas partes y su significado es muy sencillo y os lo quiero compartir, ¿no? Al igual que una bellota ya tiene dentro todo lo necesario para convertirse en un roble extraordinario, no hay que meter nada aquí, tan solo hay que plantarla en un lugar fértil, regarla un poquito y con tiempo y paciencia de aquí brota un gran roble. Cada persona nace completa, creativa y llena y con todos los recursos que necesita para convertirse en la mejor versión de sí misma, cualquiera sea su edad, sexo, ámbito de actividad o responsabilidad. No hay nada roto ni nada que arreglar en la esencia de cualquier ser humano y su valor es inconmensurable. Esta es una creencia, bueno, pues muy simple y muy potenciadora, que eso, desde luego, tiene mucho impacto en mí, ¿no? En mi actitud. Me ayuda a ver a las personas y equipos con los que trabajo no solamente como lo que son a día de hoy, sino como lo que podrían llegar a ser, ¿no? No las veo en términos de su desempeño actual, sino de su potencial futuro. Es una mirada, como digo, que impacta mucho en mi actitud. Me hace más abierta, más disponible, más cercana, más curiosa. Yo creo que más al servicio de las personas sobre las que tengo el honor de liderar, ¿no? Entendiendo liderar como influir positivamente en ellas, ¿no? Ayudar a alguien a ser mejor de lo que está siendo. Yo creo que eso todos lo hemos hecho alguna vez. Posiblemente muchos de vosotros tenéis esa responsabilidad también ahora, con vuestros equipos, con vuestros compañeros, con vuestras familias, posiblemente, ¿no? Y entonces, esta mirada bellotera o esta forma de ver a las personas a mí me ayuda y os invito a que esto hoy, mañana y pasado pues también la tengáis muy presente, porque además conecta mucho, yo lo siento así, con esta filosofía estoica, ¿no? Que creo que por eso me gusta tanto, ¿no? Últimamente lo que pienso también sobre las bellotas desde hace un tiempo es que también creo que cada bellota ya tiene en su interior cientos de bellotas. En realidad, pues cuando la plantas y brota un roble, de ahí salen cientos, miles de bellotas que ya están dentro de esta. Por lo tanto, tiene cientos de bellotas. En realidad, podríamos decir que ya tiene miles de árboles dentro, esta bellota. Y de hecho, podríamos hasta llevarlo al límite esta reflexión y decir que cada bellota ya tiene dentro el bosque entero. Y que todo el bosque ya está en cada bellota. Y el ser humano es exactamente igual. Cada uno de nosotros ya lo tiene todo, ya lo es todo. Y todo está en cada uno de nosotros. Y cuando digo todo, ponle el nombre que quieras. La fuente, la energía, la consciencia, Dios, lo que quieras. Lo que te va a sentir más cómodo y más a gusto. En esencia, podríamos decir que cada uno de nosotros es chispa divina, eterna, infinita e inmortal. Y esa chispa que todos somos, esa esencia divina con la que todos nacemos, nunca se apaga y nunca se pierde. Siempre está ahí, en lo más profundo, dormida, latente, esperando a despertar, en esta vida o en las próximas. Y ese creo que es el único y verdadero propósito de nuestra existencia, despertar. Hay una frase del Principito que siento que recoge perfectamente el significado de esta metáfora pelotera. Que dice, las semillas duermen, ocurre la fantasía de despertar. Las semillas duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre la fantasía de despertar. Me encanta esta frase, ¿no? La mayoría de los sabios y maestros espirituales ya desde la noche de los tiempos, así como multitud de corrientes filosóficas e incluso las religiones serias que nos acompañan, coinciden en la importancia de separar lo aparente de lo esencial del ser humano, lo que podemos ver de lo que es invisible a los ojos e indetectable también para los demás sentidos corpóreo-mentales.
Así es que nuestro gran desafío en esta vida es descubrir y reconectar con esa chispa divina, que todos somos a través del kit personal e intransferible de dones, talentos, capacidades, fortalezas, facilidades, valores, facultades, con el que todos nacemos, que traemos de serie y que necesitamos hacer brotar para poder vivir una vida feliz y con sentido, y no solo sobrevivir, que es lo que hacemos habitualmente. Y a veces la adversidad, en este caso compartida en forma de pandemia por toda la humanidad, es la forma que tiene la vida de ayudarnos a aumentar nuestra consciencia individual y colectiva. Es la manera que tiene de hacerse cómplice en nuestro proceso de despertar. Porque desafortunadamente parece que solo cuando llegamos a un punto de saturación del sufrimiento en nuestra vida estamos dispuestos a pagar el precio de transformarnos, ¿no? Ojalá este momento sea una de esas situaciones que nos pueden impulsar para seguir evolucionando en conciencia y hasta reconectar con nuestra auténtica naturaleza de la que estamos hablando, ¿no? Con quien realmente somos, con esa chispa divina, eterna, infinita e inmortal. Entonces creo que aplicar algunas claves y técnicas de la filosofía estoica en estos momentos tan complejos y difíciles de gestionar puede ser un recurso de gran valor para profundizar en nuestro autoconocimiento, que es esencial, sobre todo en este momento, y también para fortalecer nuestro liderazgo, tanto personal como al servicio de los demás. Podríamos decir que ser estoico es ser líder de uno mismo. Esa podría ser una definición muy básica, por lo menos después de todo lo que yo estoy desde hace un tiempo estudiando, leyendo y profundizando, lo definiría así, ¿no? Ser estoico es ser líder de uno mismo. Y evidentemente para poder liderar a otros parece básico entender que primero tienes que empezar contigo. Así es que puede ser un gran comienzo, ¿no? Empezar a comprender un poco los pilares básicos, las enseñanzas de estos sabios. Y para eso, pues la idea es compartir con vosotros en estos 3 días algunas ideas que quizá nos puedan inspirar para ser mejores, dejando claro de inicio que yo no soy un estoico. Me encantaría, pero estoy lejos de serlo, ¿no? Soy un ser humano estándar, exactamente, perfectamente imperfecto, vamos a decir. Y de hecho, os confieso que los estoicos yo creo que no existen. Creo que es un ideal inalcanzable, ¿no? Podríamos decir que es casi una utopía, pero son muy inspiradores para mí, ¿no? Y creo que nos puede servir como referentes porque son muy sabios, con los que nos podamos comparar para saber cómo actuar cuando la vida se nos complica, que como ya sabéis lo hará y lo seguirá haciendo muchas veces. Y en todo caso, como aquí tampoco se trata de buscar la perfección, sino de seguir progresando poco a poco hacia una mejor versión de cada uno, pues, bueno, posiblemente algunas de las enseñanzas de estos filósofos, pues quizá puedan alumbrar nuestro camino por un rato, ¿no? Esa es la intención y para estos webinars. Bueno, por si os pudiera interesar, aprovecho para recomendaros algunos libros sobre el tema, empezando por los clásicos, pues las meditaciones de Marco Aurelio, los tenéis también en audiolibros, bueno, también hay versiones muy actualizadas que están muy bien traducidas y son más fáciles de entender. El manual de vida de Epicteto o Enquiridión, que se llama, que no lo escribió Epicteto, pero se le atribuye a él, o los tratados morales de Séneca, ¿no? Que son los 3 clásicos, Marco Aurelio, Epicteto y Séneca. Hay otros, pero estos posiblemente son los 3 más famosos y los más reconocidos. Y también hay algunos blogs, otros libros. El arte de la buena vida, de William Irving, Cómo ser un estoico, de Massimo Pagliucci, El obstáculo es el camino, de Ryan Holiday, o Invicto, de Marcos Vázquez, que me parece que es un libro excelente y muy recomendable para los deportistas. Además, te lo puedes descargar en PDF, también en formato audiolibro, está muy bien. Dicho todo esto, lo que quiero compartir con vosotros en estos 3 seminarios son los pilares básicos sobre los que se sostiene su filosofía y, sobre todo, hoy un par de ideas útiles para que podamos aplicarlas desde ya en nuestra vida, ¿no? Porque si algo eran los estoicos es que eran gente de acción, eran súper prácticos, ¿de acuerdo? No se quedaban en conceptos teóricos, sino que su intención, básicamente, era... Pues pretendían, al igual que cualquier otra corriente filosófica, ¿no? Pero de forma muy práctica pretendían responder a la pregunta central de la humanidad, que es cómo vivir una buena vida, cómo vivir una vida feliz y con sentido. Ellos entendían la felicidad, desde luego, de una forma muy diferente a cómo se interpreta hoy en día, ¿no?
Su felicidad, desde luego, no estaba tan relacionada con el placer, con evitar la incomodidad, con la gratificación inmediata, o lo que podríamos llamar bien tener, ¿no? Tener cosas, posesiones, dinero, poder, éxito, popularidad, bueno, sino más bien ellos la relacionaban con el bien ser, ¿no? Con la realización personal, con ir cerrando la brecha o con alcanzar todo tu potencial, ¿no? Ellos creían que la felicidad consistía en actuar, en hacer cosas para ir cerrando la brecha entre lo que estás siendo y lo que podrías llegar a ser. O sea, una forma muy, muy bellotera de ver también la vida, ¿no? Esa forma de brotar, ¿no? De sacar todo tu potencial, todo lo que ya tienes de serie, ¿no? Y esa forma de actuar se fundamenta en dos claves, la virtud y la serenidad. La virtud nos ayudará a determinar cómo actuar ante cualquier circunstancia que la vida nos depare y la serenidad, que es el estado mental que nos evitará el sufrimiento emocional. Virtud y serenidad. Marco Aurelio lo resumía, Marco Aurelio, como os decía, que es uno de los tres grandes, ¿no? Era el emperador romano, el emperador sabio, el emperador filósofo, le llamaban, ¿no? Según dice la historia, uno de los mejores. Decía, lo que sucede es lo que es, no es ni bueno ni malo. Y lo único valioso es actuar con virtud. Conviene aclarar, quizá, que cuando ellos hablaban de actuar con virtud, no tiene nada que ver virtud con el concepto posiblemente religioso que asociamos a esta palabra en la actualidad, ¿no? O sea, que nos puede conectar con piadoso o beato, un concepto un poco moralista, o incluso a veces, si nos referimos a mujeres, parece que hablamos de castidad, ¿no? Bueno, pues olvidaros, no tiene nada que ver con todo eso, ¿no? Actuar con virtud para los estoicos es hacerlo con excelencia. Tiene que ver con desarrollar el conjunto de acciones que te acercan a tu potencial, sacar lo mejor de ti, brotar, como si fueras una bellota, como os decía antes, ¿no? Cuando hablamos de virtud, podéis imaginaros a un violinista, ¿no? Cuando decimos que un violinista es un virtuoso de ese instrumento. Pues en realidad lo que estamos diciendo, lo que estamos declarando es que es excelente, que es muy bueno. Pues para los estoicos se refieren a lo mismo cuando dicen que actuar con virtud en la vida es lo único valioso. Lo que buscan es la excelencia en la vida, ¿no? O sea, muy bueno. Y ellos, en este sentido, entendían que para actuar con virtud necesitamos respetar la naturaleza del ser humano, que se diferencia de los animales en dos cosas. Tenemos capacidad de razonar y una profunda conexión social. Es decir, para ellos actuar con virtud significa actuar guiados por la razón y hacerlo con responsabilidad social. Guiados por la razón y con responsabilidad social. A pesar de que la idea que nos ha podido llegar hasta nuestros días de que los estoicos eran como fríos y distantes, en realidad era todo lo contrario. Se preocupaban mucho por la gente y estaban al servicio de su comunidad. A día de hoy, con estos tiempos, diríamos que eran líderes al servicio de sus equipos, ¿no? Y para ello, para poder actuar con virtud, ellos aplicaban los 4 grandes principios, que por cierto son la base de las virtudes de casi todas las religiones, incluida la cristiana, y también de la mayor parte de las filosofías que han existido. Esos 4 grandes principios que tenían siempre presente para poder actuar con virtud eran primero la sabiduría, que se refiere a una sabiduría práctica, a la capacidad de enfrentar situaciones complejas de manera razonada y serena. Era sabiduría para ver con claridad. La justicia, que como os decía, los estoicos sentían una gran responsabilidad social y la necesidad de ayudar a los demás. Marco Aurelio resumiría este principio en una frase que es: lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Lo que no es bueno para el equipo no es bueno para ti. Lo que no es bueno para el club no es bueno para el equipo. Lo que no es bueno para tu comunidad no es bueno para el club. Bueno, lo podéis ir llevando hacia adelante, ¿no? La tercera es el coraje. Sabiduría, justicia, coraje, que es actuar con virtud independientemente de las consecuencias y a pesar del miedo. Muy valioso el coraje para los estoicos. Y la cuarta es la templanza, que podríamos llamarlo a día de hoy autodisciplina, ¿no? Lo vamos a entender mejor, que incluye también el autocontrol y la moderación, que serán imprescindibles para alcanzar tus objetivos. Pues ellos entendían que enfrentar los desafíos que temes es la única manera de desarrollar las cualidades que quieres. Y para eso vas a necesitar autodisciplina. Entonces, estos 4 principios eran básicos para poder actuar con virtud. Y os decía que esta era la primera clave de la felicidad, actuar con virtud. Y la segunda es la serenidad, disponer de una mente serena. Pues el objetivo de la vida no es no tener problemas.
Eso es imposible, sino actuar correctamente y mantener la serenidad a pesar de su existencia. Ese es el propósito de una buena vida. No es no tener problemas, sino poder mantenerte sereno y actuar correctamente a pesar de su existencia. Entonces diréis, bueno, ¿y cuál es el enemigo de una mente serena? Claro, ya me gustaría a mí tener una mente serena y que se mantenga en calma. Y podríamos pensar que son las cosas que nos pasan, lo que nos inquieta y nos hace sentir irritables, tristes, temerosos o angustiados. El confinamiento, por ejemplo, que nos aleja de alcanzar nuestros objetivos, suspende las competiciones para las que llevamos entrenando todo el año, pone en riesgo nuestras becas, nuestros contratos. Pero Epícteto, uno de los más grandes filósofos estoicos, nos diría, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Son las emociones irracionales las que nos hacen sufrir de forma innecesaria y nos impiden ver con claridad y decidir con sabiduría. Imagina que estás un día en la playa, un día con mucho oleaje y con la mar súper revuelta, que entras andando por el agua y hasta que está el agua por tu cintura y miras hacia abajo, ¿qué crees que verías? Pues prácticamente nada, ¿no? No podrías ver casi nada, tan solo el agua revuelta y la espuma chocando contigo, pero no apreciarías nada más. Imagina ahora que la mar está como un plato y que haces lo mismo. Vuelves a entrar en el agua, con el agua hasta la cintura y miras hacia abajo. ¿Qué verías ahora? Pues posiblemente ahora sí, ahora podrías apreciar el agua cristalina, ver el fondo con detalle, la arena, verías tus pies, verías alguna piedra o pececillo si lo hubiera. Podrías distinguirlo todo con absoluta claridad. Pues nos pasa exactamente igual en nuestra vida. Exactamente igual. Cuando hay oleaje y la cosa se nos complica, lo que sufrimos es perturbaciones. Oleaje mental y emocional que nos impiden reconocer con claridad la situación. Y con tantas olas y tanta espuma y tanto oleaje, va a ser muy difícil que puedas decidir bien. Es muy probable que te vayas a equivocar. Por eso es tan importante que aprendamos a serenar nuestra mente, sobre todo cuando la vida nos reta, que lo va a hacer mucho, a menudo. Y el gran enemigo de nuestra mente serena, por lo tanto, no son las cosas que nos pasan, que te van a pasar cosas, como solemos creer. Son las emociones irracionales que nos abruman, pasiones que las llamaban los estoicos, ¿no? Ya hablaremos de ellas mañana o el viernes. Y de momento nos quedamos otra vez con Epícteto. Y si le pidiéramos a él que profundice un poco más sobre esa idea de que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre ello, quizá nos respondería diciendo, en la vida solo hay dos cosas, las que dependen de ti y las que no. Y ya, bueno, ya si le insistimos un poco más, oye, acláranos, Epícteto, cuáles son las cosas que dependen de nosotros, nos diría que son solo tres. Solo tres cosas dependen de ti. La primera son tus pensamientos, tus juicios y las interpretaciones que haces de las cosas que pasan en tu vida. Tiene que ver con tus percepciones. Todo eso depende de ti. La segunda, y muy relacionada con la anterior, son tus emociones. Ellos sabían perfectamente que las emociones no se pueden evitar, ni por supuesto tampoco se deben reprimir, pero sí debemos aprender a regularlas para que no nos hagan sufrir más de la cuenta. Posiblemente en este momento, en estas semanas de confinamiento que llevamos, Epícteto nos diría que no nos dejemos invadir por el miedo, por la angustia, por la rabia, por la tristeza o por la preocupación, porque van a dañar nuestro estado de ánimo. Y necesitamos cuidarlo, porque es precisamente desde ahí, desde donde surgen nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras respuestas y comportamientos. Ese es el tercer ámbito que depende totalmente de nosotros. Pensamientos, emociones y acciones. De alguna forma estamos hablando concretamente, estas tres componen lo que habitualmente se conoce como actitud. Y estos son los tres únicos ámbitos de tu vida sobre los que tienes todo el poder, aunque igual todavía no eres consciente y sigues creyendo que son las cosas que te pasan las que te hacen sentir de una manera o de otra. Pasa esto, me siento así. Estímulo, respuesta. Si no juego, estoy enfadado. Si gano, me siento alegre. Pero Epícteto nos diría que no funciona así. En realidad no es ganar un partido lo que te provoca alegría, o una competición, o un torneo, o una carrera, sino la interpretación que haces de esa victoria.
Cuando ganas, piensas que eres competente, que eres valiosa, que eres importante, que eres reconocida, que eres capaz. Y después de esa interpretación inconsciente y automática que haces, vienen la alegría, la seguridad, la confianza, vienen esas emociones. Y al revés, no es perder lo que te daña emocionalmente, sino la interpretación que haces de la derrota. Piensas cuando pierdes que eres incapaz, que eres incompetente, que eres poco valioso, que no eres suficientemente bueno, y de ahí surgen la tristeza, la inseguridad, la desconfianza, el miedo. No es lo que pasa, es lo que piensas sobre lo que pasa lo que te hace sufrir. Por lo tanto, como decía Epícteto, son tus pensamientos, tus emociones y tus acciones las que forman tu círculo de influencia. Ahí está todo tu poder. Círculo de influencia es una herramienta que también utilizó, no sé si conoceréis el libro de Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Bueno, pues el primer hábito, él desarrolló toda esta teoría del círculo de influencia y del círculo de preocupación. Y bueno, pues como tantas y tantas cosas, proviene de hace 2300 años de los maestros estoicos, ¿no? Entonces, el círculo de influencia, este pequeñito, es el que depende de ti. Depende de ti observar y elegir tus pensamientos, regular tus emociones, transformar tus estados de ánimo, decidir tus acciones y tus respuestas. Eso es precisamente lo que define la fortaleza mental, en realidad. ¿Por qué es la fortaleza mental? La fortaleza mental son pensamientos y emociones. Vamos a poner, por ejemplo, a Rafa Nadal, ¿no? Quizá pues uno de los ejemplos más reconocibles de fortaleza mental en el deporte. Pero no es fuerte mentalmente porque no haya sufrido dificultades y adversidades en su carrera o en su vida, sino porque ha aprendido a reinterpretarlas con sabiduría, a hacerse protagonista 100% de su vida, a enfocar toda su atención, su energía y su esfuerzo en las cosas que dependen de él, transformando cada problema en un desafío y utilizándolos como trampolín para seguir mejorando y creciendo. Él se enfoca siempre o casi siempre en su círculo de influencia. Ahí pone toda su energía. ¿Qué pasa? Cada vez cuanto más te enfocas en tu círculo de influencia, más se expande, más crece, más amplio es. Son más cosas sobre las que puedes influir, porque tú cada vez creces, eres mejor y te transformas más, ¿no? Como decía Marco Aurelio, tú tienes el poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Entiende esto y encontrarás tu fuerza. Me encanta esta frase, la verdad, la repito últimamente, me la repito y la comparto con todo el mundo, ¿no? Tú tienes el poder sobre tu mente, sobre tu círculo de influencia, pensamientos, emociones y acciones, no sobre los acontecimientos externos. Entiende esto y encontrarás tu fuerza. Seguramente son muchas las cosas que te preocupan y que son importantes para ti, pero que están fuera de tu control. Por ejemplo, el cambio climático, la economía mundial, el hambre en el mundo, las guerras, el coronavirus, te pueden preocupar mucho. Y claro que puedes y debes hacer cosas para contribuir a mejorar en cada uno de esos apartados si realmente sientes que son importantes para ti. Y aún así, estaremos de acuerdo en que no depende totalmente de ti resolver ninguna de estas cuestiones trascendentales para todos. De hecho, tu capacidad de influencia para cambiar tú solo cualquiera de ellas es prácticamente nula. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo mismo pasa con tu pareja, tus padres, tus hijos si los tienes, tus compañeros, las decisiones del cuerpo técnico o del club en un momento dado, las opiniones de la prensa, las reacciones del público. Nada de todo eso está totalmente bajo tu control. ¿Puedes influir? Sí, es posible, pero no lo puedes controlar. Ni siquiera la salud, tu salud depende totalmente de ti. Puedes comer bien, entrenar y cuidarte mucho, pero en cualquier momento puedes sufrir una enfermedad, una lesión o un accidente. Por no hablar de ser titular, de clasificarte para Europa, de la Champions, de los Juegos Olímpicos, de ser campeón, de ganar un torneo, un campeonato, del éxito, del reconocimiento. Son deseos todos legítimos, pero tampoco dependen totalmente de ti. Lo que los demás dicen, hacen, piensan o creen, junto a muchas otras cosas que no puedes controlar, pero que son importantes para ti, conforman tu círculo de preocupación.
Si hablamos del círculo de influencia, que era así, tu círculo de preocupación, obviamente, es mucho más grande. Hay muchas más cosas, son muchas más las cosas que te preocupan de aquellas sobre las que tienes influencia. Y entonces tu círculo de influencia es así y tu círculo de preocupación es mucho más amplio. Como os decía, todo esto lo tenéis en ese libro de Stephen Covey, lo tenéis muy, muy desarrollado. La pregunta es, ¿dónde voy a enfocar mi atención, mi energía y mi esfuerzo? ¿En las cosas que me preocupan o en aquellas sobre las que tengo influencia? Esa es la pregunta. Y la verdad es que tenemos una clara tendencia a concentrarnos en las cosas que nos preocupan y que no podemos controlar. Y eso se debe a nuestro instinto de supervivencia que se pasa 24 horas al día escaneando peligros reales o imaginarios. Y hace 200.000 años, cuando nuestro antepasado Homo sapiens de los primeros andaba ahí por la selva, este instinto nos salvaba la vida. Pero a día de hoy, la mayoría de las veces, el miedo tan solo nos paraliza, nos bloquea, nos hace pequeños y nos impide avanzar, crecer y transformarnos. Hablaremos mañana posiblemente más en profundidad sobre esta emoción tan limitante, el miedo. Respecto a dónde ponemos nuestra atención y nuestro esfuerzo y nuestra energía, Cicerón, otro gran filósofo estoico, utilizaba la metáfora del arquero para explicar esta cuestión, ¿no? Decía, piensa en un arquero que intenta dar en el blanco. Tiene muchos factores bajo su control, la calidad, la intensidad y la frecuencia de sus entrenamientos, elegir el arco y la flecha, apuntar y decidir el momento exacto en que suelta la flecha. Y en ese instante se desentiende del resultado. ¿Qué pensáis? ¿Cómo que se desentiende? ¿Qué pasa? ¿Que eso le da igual? ¿No quiere acertar? ¿No quiere ganar? Por supuesto que quiere acertar, pero sabe que eso ya no depende de él. Algo tan sencillo como una repentina ráfaga de viento, pues podría hacerle fallar. O que algo se interponga entre la flecha y el objetivo, o que el objetivo se mueva de sitio si fuera un animal. El arquero ha hecho todo lo que está en su mano para intentar dar en la diana y acepta con deportividad que el universo despliegue sus propios planes, porque sabe que acertar nunca estuvo totalmente bajo su control. Pero su confianza no reside en alcanzar el resultado deseado, sino en hacer todo lo que debe para merecerlo, en actuar con virtud. Y está bien tener deseos. Desear dar en la diana, desear ganar, desear ser campeón, desear llevarme el torneo, ganar la carrera. Pero algunos deseos, no todos, ni siquiera algunos deseos, quiero decir, tiran de nosotros y nos ayudan a desarrollar la voluntad que necesitamos para poder alcanzarlos. Pero no conviertas todos tus deseos en objetivos porque muchos de ellos están fuera de tu control. Por ejemplo, imagínate que tu deseo es ser campeón y lo conviertes en tu objetivo. Pues posiblemente te va a generar ansiedad, te va a generar preocupación y un sufrimiento innecesario durante el proceso que te aleja en lugar de acercarte a lograr tu deseo. Pero si eres capaz de transformar ese deseo de ser campeón y que está fuera de tu control en un reto que dependa solamente de ti y en el que puedas poner toda tu energía, toda tu atención y todo tu esfuerzo, te aseguro que vivirás más serena, sufrirás menos, disfrutarás más, mejorarás tu rendimiento cada día y aumentarás sin duda tus probabilidades de alcanzar tu objetivo de ser campeón. No hay ninguna garantía de que lo consigas en realidad. Pero si no alcanzas tu objetivo, más allá del disgusto inicial, y como el arquero de Cicerón, tendrás la absoluta confianza de haber hecho lo correcto, de haber actuado con virtud, que como dice Marco Aurelio, es lo único valioso, independientemente del resultado. Eso es el éxito para mí, que se relaciona menos con el hacer o el tener y más con el ser. ¿Quién está siendo dentro para merecer tener ese éxito fuera, ¿no? Yo creo que aquí conviene hacer una distinción entre objetivo y reto, ¿no? El objetivo, de alguna forma, es algo que con lo que soy a día de hoy está a mi alcance, como que podría conseguirlo. Este es mi objetivo, bueno, haciendo lo que hago, podría alcanzar mi objetivo. Pero el reto está fuera de tu alcance. El reto no lo puedes conseguir con lo que eres a día de hoy. El reto tira de ti. El reto está ahí para hacerte crecer, para ayudarte, para impulsarte a crecer, a mejorar, a transformarte, a superar la dificultad y la adversidad. El reto está ahí para hacerte crecer y convertirte o transformarte en el deportista o en el equipo, en el jugador que merezca alcanzar ese reto. Luego ya veremos si lo consigo o no, pero tanto si lo consigo como si no lo consigo, cuando el reto desaparezca, lo que queda es aquello en lo que me he convertido, en la persona, el deportista, el jugador en lo que me he convertido.
en lo que he aprendido, en lo que he crecido, en lo que me he transformado, ¿no? Entonces, siento que se disfruta mucho cuando se crece y los retos existen para eso, ¿no? Para crecer. A veces declarar un deseo es como declarar un reto, teniendo claro que el desafío no es tanto conquistarlo, alcanzarlo, sino transformarte en la persona que se lo merece, ¿no? Creo que eso sería una mirada muy estoica de cómo afrontar la competición. Entonces, podríamos decir que, como decía, ¿no? que atendiendo a los estoicos, el verdadero desafío, en este caso del deseo de ser campeón, el verdadero desafío no sería ser campeón, sino transformarte en el equipo y en el jugador que lo merezcan. Eso sí que sería un éxito. Podríamos resumir esta idea con la legendaria cita, que la conoceréis todos, que se dice: Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Cuanto más te enfoques en las tres cosas, pensamientos, emociones y acciones que dependen totalmente de ti, más ampliarás tu círculo de influencia y reducirás el de preocupación, pues cada vez serán menos las cosas que te preocupen y más aquellas sobre las que tendrás influencia. Como todo, esto también es un entrenamiento. Podríamos cerrar esto en esta frase que utilizo habitualmente, que es: ocúpate y ganarás. Preocúpate y perderás. Es así de fácil y así de complicado, ¿no? Y respecto a los deseos, que quizás habéis quedado con la cosa de que no hay que tener deseos, no es así. Al contrario, los deseos, aparte de ser imprescindibles, son necesarios. Pero no sé si sabéis que la ciencia ya ha demostrado que somos infelices porque somos insaciables. Nuestra mente no se cansa de desear cosas, una tras otra, sin parar. Deseo algo, lo consigo, me aburro, a por otra cosa. Lo que nos mete en una espiral infinita de deseos cada vez más complejos y que, aunque los consigamos, la satisfacción que nos aporta cada uno cada vez dura menos. Y lo cierto es que no parece la mejor estrategia para ser feliz. A este fenómeno de insatisfacción permanente, los psicólogos le han puesto un nombre muy curioso. Lo llaman adaptación hedónica. Y para explicarlo recurren a estudios sobre los ganadores de la lotería que se convierten en millonarios. Cuando ganas el premio gordo y crees que por fin vas a poder vivir la vida de tus sueños, se ha demostrado que tras el subidón inicial, tras la euforia, los ganadores acaban con un nivel de felicidad equivalente o incluso menor al que tenían antes del premio. En poco tiempo se adaptan a su nuevo estatus y ya no sienten ninguna diferencia con el anterior. Si lo llevamos al deporte o al fútbol, ¿no? Que es un poco el deporte en el que yo más experiencia tengo, pues pasa lo mismo con la carrera de futbolistas, ¿no? O de deportistas de élite. En realidad, estadísticamente, ser futbolista profesional o ser jugador es casi tan difícil como que te toque la lotería. La mayoría de los jugadores que son profesionales están viviendo su sueño, el que supongo que tuvieron siendo críos y por el que se han esforzado a tope y han tenido su dosis de fortuna, han superado adversidades, dificultades y ahí están, ¿no? Ya lo han conseguido. Pero ahora, igual hay momentos en los que, como le pasa al ganador de la lotería, pues ya se han acostumbrado a su nueva situación. Igual llevan un año o dos ya siendo profesionales y quizá empiezan a aparecer los primeros síntomas del desencanto, empiezan a quejarse un poquito, que si juego menos de lo que merezco, que si me cambian siempre, que si el club no me reconoce, que si mis compañeros, que si esto, que si lo otro. Y empiezan ya a no disfrutar tanto de su privilegio. De repente, su sueño, su deseo, convertido en realidad, ya no es suficiente. Se sienten de nuevo insatisfechos y creen que necesitan más cosas para ser feliz otra vez. Ese es el tremendo impacto de la adaptación hedónica. Por eso decía, entonces podéis pensar, ¿pero qué pasa? ¿Está mal tener deseos o qué? No, al contrario, los deseos los necesitas para que tiren de ti, para que te inspiren. Pero lo que te sugiero es que observes desde dónde surgen tus deseos. Si lo hacen desde una mente insaciable, aburrida y permanentemente insatisfecha, que es incapaz de apreciar y valorar lo que ya tiene y que está siempre quejándose y lamentándose por lo que cree que le falta para ser feliz. O lo haces, o los deseos surgen desde la sabiduría de tu mente más consciente, más serena y más agradecida por la vida. ¿Desde dónde surgen? Es inevitable tener deseos. Es inevitable. Lo peligroso es que sean ellos los que te tengan a ti. No te conviertas en esclavo o en esclava de tus deseos. Elígelos bien. Y una vez más,
ahí están los estoicos, ¿no? Otra vez para ayudarnos con esta delicadísima situación, ¿no? Con esta delicada cuestión. Ellos sabían bien que no hace falta que te toque la lotería para tener todo lo que deseas y ser feliz, sino aplicar la estrategia opuesta. Desea aquello que ya tienes. Como decía Marco Aurelio otra vez, no imagines tener las cosas de las que careces. Elige las mejores cosas de tu vida y piensa cuánto las extrañarías si no las tuvieras. Y para eso idearon una técnica estupenda que llamaron visualización negativa. Claro, ya sé que lo que se trabaja en el deporte habitualmente es la visualización positiva, ¿no? De cómo va a ser, de diseñar, de verte ejecutando, verte en el partido, verte en el futuro. Ellos hablaron de la visualización negativa, que consiste en imaginar que vas a perder lo que más quieras. Y no se trata de imaginar la pérdida de algo valioso para torturarte y vivir ahí preocupado o angustiado por el futuro, ¿qué va? Sino para aprender a apreciar lo que ya tienes y a disfrutarlo mucho más intensamente en lugar de darlo por sentado. Los estoicos aplicaban esto a todo en su vida, desde sus parejas o sus hijos. Marco Aurelio tuvo 13 hijos, pero creo que solo le sobrevivieron 4 o 5, el resto murieron antes que él. Fíjate si era muy consciente de la importancia de imaginar, ser capaz para reducir incluso el sufrimiento, para poder anticiparlo y poder apreciarlo mucho más, ¿no? Entonces lo aplicaban a todo, a sus parejas, a sus hijos, a sus propiedades, a la salud, al éxito, a su reputación, a sus amistades, a todo. Sabían que nada es tuyo, que todo es perecedero, que es como un préstamo de la vida, que puede ser reclamado sin tu permiso, en cualquier momento y sin previo aviso. No se trata de ponerse un poco dramas, que me dirían mis hijas, no se trata de eso, para nada. Los estoicos diseñaban estas técnicas precisamente para aprender a disfrutar de una buena vida, independientemente de lo que pase. De hecho, si volvemos al fútbol o al deporte, para utilizar la visualización negativa, te puede servir para tomar conciencia de que todo lo que estás viviendo ahora, a veces de forma rutinaria en tu vida, puede cambiar en un instante. Yo a veces lo hago con los jugadores, ¿no? O con los futbolistas, que son con los que trabajo más habitualmente, ¿no? Darte cuenta de que pronto se habrá acabado el recreo y ya no serás futbolista. Te va a servir para aprender a gozar intensamente de todo, de todas las experiencias que tu vida deportiva te regala. No solo las que crees que son buenas, de todas. Desde ese cosquilleo en el estómago antes de salir al campo, hasta las agujetas de las pretemporadas, las partidas de pocha, las risas del vestuario, los nervios antes de cada alineación, la frustración y la rabia de no jugar, la euforia por cada victoria, el dolor de las derrotas, el placer de un masaje, las broncas del míster, la incomodidad del banquillo, la impotencia y el miedo cuando estás lesionado, las celebraciones compartidas, la inmensa alegría de jugar. Aplicar de vez en cuando la visualización negativa te va a ayudar a gozar de cada una de las experiencias que forman parte del regalo de ser futbolista, a disfrutarlas mucho más intensamente. Así es que cuando sientas que el aburrimiento, la preocupación, la queja, la tristeza, el lamento, la culpa, empiezan a tener demasiada presencia en tu vida, no sé si en estos momentos, a veces la desesperanza, el aburrimiento, pues eso, todo ese tipo de emociones incómodas las empiezas a tener muy presentes en tu vida, haz este ejercicio aplicado a lo que quieras, que te enseña a disfrutar de todo lo que la vida te presta, como si fuera el último día y sin aferrarte a ello, porque antes o después lo vas a tener que devolver. Y cierro esta charla de hoy. Ya mañana continuamos, profundizamos un poco ya después de estos pilares, de esta idea básica de la filosofía estoica, ¿no? De centrarte, básicamente, que es la premisa fundamental, ¿no? Centrarte en lo que está bajo tu ámbito de influencia, centrarte en lo que está bajo tu control y separar perfectamente qué es lo que depende de mí y qué es lo que no. Mañana continuamos un poco y lo vamos a profundizar a través de la emoción del miedo, pero me gustaría cerrar este primer taller con una cita de Erich Fromm, que es un escritor moderno, muy estoico, por cierto, y que nos ofrece una receta infalible para la felicidad.
y dice, si no eres feliz con todo lo que tienes, tampoco lo serás con lo que te falta. Bueno, pues hasta aquí este seminario de hoy. John, quedo a tu disposición para lo que necesites. Bai, eskerrik asko, Imanol, una presentación contundente y bueno, tengo ahí apuntadas y registradas ya algunas preguntas de los chats y del apartado de preguntas y respuestas de Zoom y bueno, te las voy lanzando y bueno, y la primera es mía, que la tenía aquí apuntada. En una entrevista ya de hace un tiempo a Chris Hoy, que es creo que es 7 veces medallista olímpico en 3 Juegos Olímpicos, cuando le preguntaban cómo vivía su vida después de la retirada, se retiró después de los Juegos Olímpicos de Pekín, de alguna manera le hacían mención a qué es lo que echaban en falta. Si echaban falta pues todo lo que era el boato de la competición, del ganar. Claro, había ganado tantas medallas olímpicas, pero había ganado también campeonatos del mundo, se había pasado ganando prácticamente toda su carrera deportiva, ¿no? Estuvo 12 años sin bajarse el podium, ¿no? Si echaban falta eso, si echaban falta ese cambio, porque ya era una persona anónima, pese a ser un SIR, porque obviamente pues al ser campeón olímpico pues era una autoridad dentro de lo que era el país. Si echaban falta eso, ¿no? Y él decía que no, que lo que más echaban falta era lo que no conseguía acostumbrarse era a no vomitar después de los entrenamientos. Que era lo que más notaba que le faltaba y que se había convertido en una especie de hábito vital para un deporte como el suyo. Él era un velocista de pista que evidentemente pues, estaba todo el día intoxicado de sustancias creadas por su propio cuerpo y lógicamente pues, bueno, pues eso provoca esa náusea, ese vómito, ¿no? Y bueno, ¿qué opinas de que echasen falta eso en el otro? Porque digo que la otra parte es muy fácil de visualizar, ¿no? El echar en falta el foco que te alumbra, ¿no? Como deportista. ¿Qué opinas de esa visión? Bueno, pues yo creo que lo que comentaba un poco al final de la píldora, ¿no? Yo creo que cuando eres consciente del privilegio de ser deportista, en este caso, es que generalmente no lo hacemos, ¿no? Yo soy también futbolista profesional y lo vives de una forma rutinaria, muy inconsciente, mecánica, muy automática, sin darte cuenta, ¿no? Por eso es tan importante esta capacidad de los estoicos de aplicar la visualización negativa, entendiendo que esto se va a acabar, que antes o después se va a acabar el recreo, que ya no vas a ser deportista, que no vas a ser futbolista, que no vas a poder competir, ¿no? Y creo que darte cuenta de eso no es para conectar con la angustia o el miedo o la preocupación, me va a pasar algo. No, que va, es al contrario. Es para apreciar y disfrutar mucho más cada experiencia, ¿no? Como esto que estaba comentando él, ¿no? Que en ese momento te puede parecer más desagradable, más incómoda, más tal, pero que realmente forma parte de todo el proceso, ¿no? Y realmente no es disfrutar, pasarlo bien, pero entender que tiene su función, que está para algo, pues que en ese caso supongo que para él le demostraba que estaba vivo, que estaba con la tensión necesaria, no lo sé, lo sé, lo de vomitar y tal, ¿no? Me ha parecido siempre un poco descontrolado, un poco excesivo, ¿no? Pero lo entiendo de esa manera, ¿no? De aprender, no tanto a disfrutar. Cuando hablamos de disfrutar parece que hablamos solamente de las cosas buenas, ¿no? Cuando nos va bien, cuando ganamos, entonces disfruto. Es como un ejercicio más intelectual, ¿no? Disfrutar. Pasa algo y luego lo disfruto, porque viene jugado, qué suerte que he ganado, ya soy campeón y ahora no sé qué. Es un tema intelectual. Para mí gozar es saborear todas las experiencias que la vida te ofrece, sin juzgarlas. Simplemente disfrutar, viviéndolas intensamente y sabiendo que todas tienen su porqué y su para qué, ¿no? Y que forman parte del proceso. Creo que eso es una distinción importante entre disfrutar y gozar, ¿no? Creo que gozar lo haces con más consciencia, ¿no? Sabiendo que todo lo que sucede conviene, que todo lo que pasa es para algo, que todo tiene un sentido profundo y desde ese punto eres capaz de aceptarlo con más sabiduría y con más serenidad y creo que te ayuda a vivirlo con más consciencia. Muy bien. Francisco Javier pregunta, a nivel deportivo, ¿por qué crees que un pensamiento negativo o fallo influye más que un pensamiento positivo o un acierto? ¿Crees que la educación actual influye en esa corriente o que no acertar es sinónimo de fracaso? Bueno, creo que tenemos una creencia limitante respecto al error. Yo siento que el error forma parte del aprendizaje. Para mí el error es un maestro, en definitiva. O sea, es decir, me parece que es imposible aprender algo nuevo y llegar a dominarlo sin equivocarte, sin cometer errores, sin mostrarte torpe, mostrarte vulnerable. Claro, todo ese proceso de mejora
que incluye el error, obviamente, es un proceso incómodo y doloroso y no estamos diseñados para eso, en realidad. O sea, nuestro cerebro, mañana hablaremos un poco más sobre eso, no está diseñado para... Está diseñado básicamente para tu supervivencia. Le interesa poco tu mejora, tu crecimiento y tu felicidad. Y cada vez que tú dices que quieres mejorar en algo, implica que le vas a tener que poner mucha atención, mucha energía, que vas a tener mucha práctica y entrenamiento, que vas a cometer errores, que te vas a mostrar torpe y vulnerable. Y todo eso para el cerebro es dolor y entonces lo rechaza, ¿no? Entonces hace lo posible para que para que ni siquiera lo intentes, incluso para que te rindas incluso antes de intentarlo. Entonces nuestra relación con el error es dolorosa. Lo interpretamos como algo que de alguna forma cuando nos equivocamos no nos van a querer, no nos van a aceptar, nos van a rechazar y desde ahí es muy difícil estar abierto al aprendizaje y a la mejora, ¿no? Tendríamos que cambiar esa percepción y enfocarnos, entender que el error, equivocarme, no habla de mí. A veces identificamos el error como si me equivoco no soy valioso, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Es enfocarnos mucho más en la tarea y dejar mucho más al margen a la persona, ¿no? La persona, como decíamos, es una bellota, está muy lejos de lo que haces, lo que consigues, de tus logros, de tus metas. Tú eres muy valioso independientemente de que te equivoques o te dejes de equivocar, ¿no? Pero tenemos esa confusión, esa relación con el error, con mi persona, y eso a veces nos impide relacionarnos con el error de una forma mucho más constructiva, ¿no? Ver el error como algo que tiene información para darme, recoger su mensaje y darle las gracias, ¿no? Creo que ahí es un trabajo que tenemos que hacer y que tenemos que aprender y como os digo, relacionarnos de una forma más sana con los errores para poder aprender, porque si no creo que es imposible mejorar. Fenomenal. Un espectador anónimo pregunta, ¿cómo seguir reforzando diariamente los pensamientos estoicos? ¿Alguna recomendación en cuanto a los recordatorios? Pues sí, hablaremos mañana o pasado sobre eso, ¿no? La importancia de afirmaciones positivas, ¿no? ¿Qué valor tiene? Porque de alguna forma nuestro cerebro está muy condicionado. Diría incluso que está adoctrinado, ¿no? Y está sujeto a muchas creencias que son de segunda mano, por supuesto, que no hemos elegido, que vienen de nuestra familia, de nuestras experiencias, de nuestro ámbito, de nuestra cultura, de nuestro entorno, de nuestro contexto, que vamos creciendo con ellas y llega un momento en que hay que parar y reflexionar si estas creencias, algunas de ellas me están ayudando o me están limitando, ¿no? Y a veces consiste también en reprogramar un poquito tu cerebro, ¿no? Y para eso, tener afirmaciones positivas que me ayuden, que me refuercen, que me lleven en el camino por el que quiero ir, pues creo que es una herramienta valiosa. Intentaremos compartir algo estos días. Muy bien. Otro espectador anónimo pregunta, ¿puede recomendar algún ejercicio práctico de visualización en el campo? No sé si se refiere al fútbol o a cualquier otro tipo de deporte. Bueno, la visualización que yo estoy planteando no es exactamente a la que creo que este espectador se refiere, ¿eh? Yo estoy hablando de una visualización que no es para hacer en el campo, sino para hacer en tu casa y es de vez en cuando, ¿no? Entonces, bueno, en tu casa quiero decir, no es para antes de la competición, ¿no? De alguna forma, yo creo que la visualización negativa que yo estaba compartiendo de los estoicos te ayuda mucho a serenarte, ¿no? A calmarte, a agradecer mucho más la vida, ¿no? A apreciar, a reconocer, a valorar todo lo que ya tienes, ¿no? Que yo creo que va en contra de esta adaptación hedónica que hablábamos, que han descubierto los científicos, que es la clave de la infelicidad, ¿no? Es insaciable, ¿no? Siempre está deseando más cosas, y ese desear permanentemente cosas que cada vez son más complejas, que cada vez son más difíciles de alcanzar, que incluso cuando las alcanzamos la satisfacción que nos aporta es menor, dura menos tiempo, pues yo creo que nos hace muy infelices. Y la opuesta es la contraria, ¿no? Empezar a desear lo que ya tienes. Entonces la visualización negativa te ayuda a eso porque te hace ver que todo eso lo puedes perder en un instante, que mañana te puede ser reclamado sin aviso, o sea, no te tienen que pedir permiso, ¿no? Y entonces, darte cuenta de eso, yo creo que te ayuda, nos ayuda mucho a todos a apreciar mucho más las cosas que tienes en tu vida, a valorarlas, como digo, a reconocerlas y a agradecerlas. Yo creo que la visualización que él se refería son visualizaciones más que utilizan los psicólogos y también los coaches, por supuesto, para anticipar situaciones, para desarrollar incluso destrezas técnicas, que es una herramienta extraordinaria que, bueno, Internet está inundado de recursos y de visualizaciones para poder aplicar con los deportistas.
Muy bien. Otro anónimo pregunta, ¿crees que sería interesante incorporar a las sesiones deportivas determinadas prácticas para enseñar a los escolares deportistas a manejar sus emociones? Sería imprescindible, diría que es. De hecho, gran parte de mi tarea se basa de mi función en acompañar a entrenadores, a monitores, a técnicos, a personas que van a tener influencia sobre jóvenes deportistas o no tan jóvenes, y creo que ellos son los primeros que tienen que aprender a autogestionarse, a autoliderarse, a trabajarse también emocionalmente, a desarrollar todas estas habilidades que de alguna forma son las que van a tener impacto, ¿no?, en los demás. Entonces, yo creo que eso, bueno, poco a poco me parece que está habiendo una transformación importante y una conciencia en todos los ámbitos de la importancia que tiene todo este entrenamiento, y me parece que está pasando, ¿no? Yo veo a las nuevas generaciones de técnicos, de monitores, de entrenadores muy concienciados con la importancia de todo esto, buscando recursos, con curiosidad para formarse, para aprender, y siento que en ese sentido vamos por buen camino y que estamos en buenas manos. Muy bien. Otro anónimo pregunta, ¿cómo evitas esos pensamientos negativos en los momentos críticos, como en el deporte que has comentado, tiro con arco? Tiro con arco, eso lo hablaba Cicerón, ¿no? Fíjate si es antiguo ese deporte, ¿no? Deberá tener 2.300 años o 2.000, ¿no? Bueno, supongo que hay muchas técnicas también de relajación, de detención de pensamientos, ya entramos ahí al detalle, ¿no? Mañana hablaremos un poquito también de eso, ¿no? De esos saboteadores que de repente te vienen en el momento decisivo y te hacen perder la presencia, básicamente, ¿no? La conexión con ese momento tan decisivo supongo, en el tiro con arco, ¿no? El momento de la tensión y soltar la flecha. Ya son técnicas más específicas, más concretas, que se deben entrenar y se pueden trabajar. Hay multitud de ellas. Bueno, mañana hablaremos un poco de ese concepto de los saboteadores, ¿no? Sí, podría ser, por complementar un poco la respuesta, algo como la atención plena, por ejemplo. Sí, claro, tiene mucho que ver con la presencia, ¿no? Pero precisamente lo que te desconecta del momento presente es pensar. Pues es un poco la trampa, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? ¿Cómo hago para no pensar y estar presente? Bueno, ¿cómo hago para estar presente y no pensar? Bueno, pues ahí está la complejidad, ¿no? De cómo conseguir eso. Yo creo que eso también, como todo, es un entrenamiento. Es empezar a entrenar a tu mente, ¿no? Que es un potro desbocado, la mente está, bueno, es compulsiva, está descontrolada, dispersa, y de alguna manera se trata de empezar a poner las riendas, ¿no?, a la mente. Yo creo que la gran confusión que todos tenemos es que, o que la mayoría tenemos, es que creemos que nosotros tenemos posesión de nuestra mente, ¿no? Y en realidad yo creo que es exactamente al revés, que es la mente la que nos controla a nosotros, ¿no? Entonces, solamente darte cuenta de esto y tomar conciencia de esta idea te pone en el camino de empezar a hacer cosas para empezar a invertir un poco eso, ¿no? A poco a ser un poco más observador y a tener un poco más de control, o por lo menos en los momentos, en los espacios, en las situaciones en las que eres tú quien tiene que controlar a tu mente, pues que tengas algunos recursos para poder hacerlo. Muy bien. Jesús pregunta, ¿las consultorías que haces con los futbolistas es o no un trastorno de conducta? Es decir, ¿cómo se llama lo que tú haces a los jugadores? ¿Tratamiento de la filosofía estoica? No, no, para nada. Yo la filosofía estoica, como os decía antes, yo no soy un estoico, creo que lo he comentado en el seminario. Lo que pasa es que me parece que tienen cosas muy admirables, ¿no? Y son muy inspiradores para mí. Yo intento beber de todas las fuentes que me ayudan a ser mejor, a completar mi herramienta o mi mochila de herramientas, de habilidades, de competencias, de conocimientos, y siento que los estoicos de alguna forma son la fuente de la que beben, pues, bueno, muchísimas filosofías, disciplinas y técnicas, incluso diría que la mayor parte de los libros de autoayuda, ¿no?, que peyorativamente se llaman así, a mí me parecen estupendos, ¿no? Si no te ayudas tú a ti mismo, pues ¿quién te va a ayudar?, ¿no? Me parece que todas o la mayoría beben de fuentes muy antiguas y básicamente de los estoicos, ¿no? Entonces, yo ni siquiera a veces hablo de los estoicos con los deportistas, o sí, pero que no se trata de trasladar la filosofía estoica, sino de ayudarles a, yo creo que ayudarles a pensar bien, ¿no? Me parece que rendir bien, o sea, las personas que se sienten bien rinden más. Creo que es una creencia, no sé, llamarme loco, ¿no? Creo que las personas que se sienten bien rinden más en cualquier ámbito de actividad, no solo en el deporte, ¿no? Y sentirse bien tiene más que ver con pensar bien, con interpretar con sabiduría las cosas que están pasando en tu vida, que con que todo te vaya bien. Entonces, me parece que aprender eso ayuda a que la gente pueda rendir más. Es decir, y aprender a interpretar con sabiduría tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado en este taller, ¿no? Entender
dónde está tu círculo de influencia y la importancia que tiene aprender a interpretar bien lo que está pasando en tu vida. Creo que eso es un proceso de aprendizaje que todos deberíamos hacer poco a poco, porque siento que cuando ellos, los estoicos, hablan de una buena vida, de una vida feliz, no se refieren a que todo te vaya bien, se refieren más bien a aprender a estar cómodo, sereno, tranquilo en situaciones incómodas, para desde ahí poder responder más conscientemente, en lugar de reaccionar emocionalmente, que generalmente lo que nos genera ese tipo de reacciones es complicar más las situaciones, ¿no? Entonces, me parece que ese aprendizaje sería la base de lo que yo siento que hago, ¿no? Acompañar a los deportistas en sus procesos de aprender a pensar con sabiduría, a interpretar las cosas con sabiduría. Fenomenal. Luis pregunta, ¿crees que en nuestro deporte abunda el narcisismo? ¿Crees que esta personalidad es una barrera para el estoicismo? ¿Cómo promover el cambio? El narcisismo. Bueno, no lo sé, yo veo de todo, ¿no? Veo de todo. Yo siento que, claro, el deporte está diseñado para ganar, ¿no? Es un tema complejo ahí, ¿no? En realidad, ¿cómo sería el enfoque correcto o el enfoque que yo siento que sería más adecuado, ¿no? En realidad, competir, es curioso esto, porque competir viene del latín, de la palabra competere, que es buscar juntos, ¿no? Y tiene que ver con buscar la mejora juntos. Es decir, el adversario es aquella persona que me confronta, me pone enfrente la adversidad para que yo pueda sacar lo mejor de mí, para que yo pueda descubrir con mis propios recursos, entrenarlos, mejorarlos, transformarme en alguien mejor. Por lo tanto, desde ahí, la competencia debería entenderse como cooperación, ¿no? Como colaboración. Nos ayudamos los dos para ser mejores, ¿no? A veces está un poco pervertido ese concepto, ¿no? De repente el rival es el enemigo, es el que hay que machacar. Bueno, yo creo que como muchas otras cosas es un concepto que se ha pervertido y me gustaría reconectar con esta interpretación antigua, creo que es más sabia y creo que es más valiosa incluso para los propios deportistas, ¿no? Cómo afrontar la competición entendiendo que el adversario es alguien que me está ayudando a ser mejor, a desarrollarme, y desde ahí lo único que me queda es agradecer, al contrario, su existencia, su destreza, su capacidad, los problemas que me ha puesto, las dificultades a las que me he sometido. Y siento que esa es una forma más sana de afrontar la competición sin la angustia de tener que ganar para demostrar que soy mejor, ¿no? Yo creo que eso es una vida más angustiosa y que ayuda poco a los deportistas a poder gozar de su experiencia. Desde mi mirada intento transmitir esto. Creo que afrontar esa competición de esa manera hace, como la estoy planteando, hace que la competición te sirva de impulso, te sirva de desafío, de trampolín para crecer y para mejorar, y no como una barrera que te angustie, que te genere ansiedad, que sientas que tu valía personal está en si gano o pierdo, que muchas veces eso lo que hace es el efecto contrario. Te hace sufrir, te limita y te impide transformarte en el deportista que realmente podrías llegar a ser. Muy bien. Una pregunta de Francisco. ¿Por qué el error tiene más peso que el acierto en nuestras emociones? Yo creo que tiene mucho que ver con estas emociones primitivas que generalmente se desarrollan o tenemos porque sirven para satisfacer los instintos primarios, ¿no? Básicamente la supervivencia y la reproducción, ¿no? Entonces están instaladas en nosotros desde muy, muy, muy antiguo, desde tiempos ancestrales, ¿no? Entonces, error, equivocarte, tiene mucho que ver con la importancia que antiguamente tenía formar parte del grupo, ¿no? Tener un estatus social, ¿no? Porque claro, posiblemente si el grupo te rechazaba y te quedabas solo o te echaban de la tribu, pues estaba prácticamente condenado a la muerte, ¿no? La soledad implicaba muerte. Entonces, el error yo creo que tiene esa connotación de, pues eso, de peligro, ¿no? De decir, hostia, como me equivoque, van a ver que no soy suficientemente bueno, no me van a querer, me van a echar. Me parece que eso es muy primitivo, muy primario, está muy conectado también a la emoción de la vergüenza, ¿no? Que también es una pandemia universal. La vergüenza también, supongo que, o entiendo, que también surge como una emoción para evitar comportamientos antisociales, ¿no? O sea, comportamientos egoístas que rompieran las normas de la tribu, porque si tú de alguna forma actuabas en tu propio beneficio en contra del grupo, sufrías el riesgo de ser expulsado. Entonces, la vergüenza es la emoción que te impide hacer esas cosas, ¿no? Que actúes de forma... O sea, la vergüenza lo que hace es que no actúes de forma incorrecta y te ayuda a actuar de acuerdo a las convenciones del grupo. Entonces, yo creo que eso está muy
muy profundo el concepto de vergüenza y el error está muy relacionado con la vergüenza, ¿no? Yo lo intuyo, lo interpreto de esa manera. Entonces, tenemos mucho más miedo al error, o sea, tenemos mucho más presente no equivocarnos que acertar. Le damos mucho más, tiene mucho más impacto en nosotros equivocarnos por el riesgo que eso podría tener que acertar, que parece lo que tendríamos que hacer obligatoriamente, ¿no? No sé si me he explicado bien, pero bueno, intentaré aclararlo próximamente. Sí, bueno, yo creo que estaba bastante clara la respuesta. Vale, vamos con las últimas preguntas. Un espectador anónimo dice, ¿qué lección te dejó ser deportista profesional y cómo influyó en tu búsqueda de la buena vida? La buena vida, estamos en ello. Yo, fíjate, si todos los filósofos de la historia no han conseguido encontrar la respuesta, pues fíjate yo, ¿no? Entonces, sí que los estoicos en este caso, en este momento de mi vida, ¿no? Pues me inspiran mucho. La verdad es que me reconectan con muchos aprendizajes que he ido haciendo, les encuentro mucho sentido, tienen mucho fundamento para mí y a veces echo de menos no haberlo sabido con 22 años, ¿no? Pero por otra parte, lo miro con mucho agradecimiento mi pasado porque si no hubiera vivido lo que he vivido, pues no estaría aquí ahora, ¿no? Siento que soy un privilegiado, me siento bendecido y creo que estoy muy agradecido, ¿no? A la vida por todo, ¿no? Y entonces cuando yo era futbolista, la verdad es que lo vivía con mucho sufrimiento. Esa es la verdad. Yo disfruté muy poco y gocé menos todavía de mi privilegio de ser futbolista profesional durante 10 años, ¿no? Y sufría mucho porque pensaba muy mal, la verdad. Entonces ahora lo veo con perspectiva y lo veo con mucha claridad, ¿no? Bueno, pues era muy ansioso, siempre preocupado por el futuro, por qué va a pasar, y si sale mal, y si no sale, y si esto, y si juego mal, y si me quitan, y si perdemos. Y bueno, pues la verdad es que eso me impedía mucho disfrutar de la vida, una actitud muy victimista, y bueno, pues la verdad es que cuando lo veo con perspectiva me siento muy responsable, no culpable, responsable de todo aquello. Entonces lo que intento ahora es trasladar o compartir, no ya como el abuelo Cebolleta, no, es que a mí me pasó, sino basado mucho, pues bueno, en conceptos, en filosofías de vida, en ideas que se han consolidado durante 2000 años que funcionan, que en mi opinión son verdad y que creo que pueden ayudar a los deportistas a disfrutar mucho más de su privilegio y desde ahí, disfrutando más y viviéndolo con más conciencia, aumentar su rendimiento, sufrir menos, ser mejores, ser el mejor deportista que puedan llegar a ser y disfrutar de todo lo que la vida les vaya ofreciendo, ¿no? Creo que eso es el gran regalo que podemos hacer no solo a los deportistas, sino a todo el mundo, ¿no? Como decía antes, aprender a interpretar con sabiduría todo lo que está pasando en tu vida y entender que todo lo que sucede conviene, que todo lo que pasa es para algo, que todo tiene un porqué y un para qué, que tiene un sentido profundo, ¿no? Entonces, desde ahí dejar de pelearte con la vida, dejar de luchar con ella y aceptarla, que no significa resignarse, que va, aceptarla ahorita, entender, comprender que lo que pasa es para algo y desde ahí responder con más conciencia, ¿no? En lugar de reaccionar siempre emocionalmente de forma irracional, que lo único que hace generalmente es empeorar las situaciones. Vale, voy a tomarme la licencia de unir dos preguntas para intentar ir rematando ya este coloquio de Jon y del Club Deportivo Breogán. ¿Diferenciarías alguna edad para comenzar con la adquisición de esta conciencia? Si ya en adultos cuesta despertar, ocuparse del círculo de influencia y dejar de lado el círculo de la preocupación, ¿los adolescentes cómo reciben estos mensajes o filosofías? A ver, me gustaría decirte una respuesta contundente, pero no la tengo. Yo también tengo hijas adolescentes que, claro, ni siquiera les puedo hablar de esto, porque ya sabes que ¿cómo se dice esto? Nadie es profeta en esta tierra. En casa del herrero Sí, también. cuchillo del palo, ¿no? Que suele decir, ¿no? Entonces yo sé la dificultad que tiene, pero no se trata tanto de convencer. Yo creo que es más que nada inspirar, es ofrecer, ¿no? Es invitar, yo creo, ¿no? Y poco a poco dejar ahí sembrar. Yo creo que el riesgo que tenemos en el deporte, sobre todo, ¿no? Y también los entrenadores y todos los que estamos alrededor de los jugadores, es que queremos sembrar y cosechar a la vez, ¿no? Queremos sembrar esto, pero quiero ver el rendimiento inmediatamente, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿no? En realidad, a veces pasa. Y a veces pasa y vemos que alguien de repente lo ve y a la semana siguiente, en un mes, lo ha visto y le ha dado la vuelta y tal. A veces pasa y tendemos a pensar que somos unos fenómenos y que somos capaces de todo eso. Yo creo que no es así. Yo creo que hay que verlo con más humildad, es sembrar, pero para sembrar primero tienes que hacer el trabajo contigo, ¿no? Tienes que creértelo tú, tienes que sentirlo tú, tienes que estar en el camino tú, transformarte tú, aplicártelo tú y desde ahí pues ser ejemplo, ¿no?
quizá no tanto con el discurso, sino con el comportamiento, con la actitud, con el lenguaje, con todo. Y tiene que ver, pues como te digo, ¿no? Con inspirar más con el ejemplo, con sembrar y esperar que, como hablábamos de las bellotas, ¿no? Esto requiere tiempo y paciencia. Y de aquí brota un roble extraordinario, pero no cuando tú quieras, ¿no? Cuando le toque. Y entonces yo la recomendación que haría a mí en cuanto a la edad de empezar, bueno, desde los 4 años, no sé, siempre que tu discurso pueda ser encaminado a favorecer la responsabilidad individual, ayudar a la gente a tomar conciencia, a no victimizarse, a asumir un protagonismo en sus vidas, a ayudarles a tomar conciencia del poder que tienen, como decía Marco Aurelio, ¿no? Tú tienes el poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Entiende esto y encontrarás tu fuerza, ¿no? Yo creo que sembrar ese tipo de pensamientos, ese tipo de ideas que empoderan a las personas, ¿no? Que les hacen tener también la capacidad de pensar de forma crítica, de hacerse cargo, ¿no? De su mente, de empezar a tomar las riendas, por llamarlo así, también en su compulsiva y descontroladamente. Creo que es un regalo que hacemos a todos y que brotará cuando toque, pero siento que ese es el buen camino. Muy bien, pues vamos con la última pregunta, que es una pregunta de José María. ¿Dónde encajarías la cultura del esfuerzo en todo este contexto? En todas partes. O sea, la cultura del esfuerzo es básica, es valiosa, es esencial y está totalmente vinculada en el círculo de influencia. Lo que pasa es que nos dispersamos mucho. Creemos que preocuparnos es esforzarnos y no es así. O sea, cuando el tema es enfocarte, cuando hablamos de tu círculo de influencia, tiene 3 cosas, como decíamos, ¿no? Son tus pensamientos, son tus emociones y son tus acciones. Y en tus emociones también está incluido tu estado de ánimo, ¿no? Pensamos que el estado de ánimo depende de otros, depende de los demás, depende de las cosas que pasan en mi vida. Y evidentemente hay muchas cosas que el estado de ánimo fluctúa, pero tenemos que tener en cuenta que el estado de ánimo surge también de una forma de interpretar las cosas durante un tiempo determinado que nos hacen que a veces caigamos en un estado de ánimo de desánimo o de resignación que nos limita mucho las posibilidades de acción. Tú cuando estás muy desanimado o muy resignado casi no tienes ganas ni levantarte de la cama, ¿no? Con lo cual tu ámbito de posibilidades, de respuestas, pues se reduce considerablemente, ¿no? Y al revés, cuando tú estás trabajando en tu capacidad de interpretar las cosas, de sentirte bien, de estar sereno. No digo que todo esté bien, las cosas están como están. Lo que sucede es lo que es, que decía Marco Aurelio. No es ni bueno ni malo. Lo único valioso es actuar con virtud. Y también comentábamos que la felicidad es una conquista diaria de aprender a interpretar con sabiduría las cosas que van pasando en tu vida, de aprender a estar cómodo en situaciones incómodas. La situación de confinamiento es incómoda, es muy incómoda. ¿Y qué? Es lo que hay. Y a partir de ahí, ¿quién voy a ser yo en esta situación? Y esto tiene que estar muy conectado con mi propósito, con quién quiero ser, con qué es importante para mí, con de qué quiero ser capaz, con qué es posible. Y cuando conecto con eso, evidentemente cambia también un poco, o soy capaz de cambiar un poco mi emoción, mi estado de ánimo y enfocarme en aquellas cosas, en aquellas acciones, en aquellas posibilidades que están dentro de mi ámbito de influencia. Y ahí destino toda mi atención, toda mi energía y todo mi esfuerzo. Pero lo enfoco exactamente en cosas que dependen de mí, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ayuda. Esta mirada estoica del círculo de influencia de las cosas que dependen de ti nos ayuda a enfocar mucho más nuestra mirada y a esforzarnos en aquellas cosas que realmente dependen de mí. Es como enfocar mucho más el esfuerzo, ¿no? Hacerlo como más eficaz, más eficiente, ¿no? Pues siento que el esfuerzo en esta cultura está totalmente presente para alcanzar tus objetivos. Vale, oso ondo, eskerrik asko Imanol, eta eskerrik asko baita ere Bat Basketin Fundazioari. Muchas gracias, Imanol, y muchas gracias a la Fundación Bat Bastin por ofrecernos esta primera píldora de las 3 que vamos a hacer el día de mañana y de pasado. Eta eskerrik asko baita ere entzule guztioi. Muchas gracias a todos los oyentes. Nos despedimos hasta mañana a las 10 de la mañana. Agur eta ondo izan. Un placer. Eskerrik asko. Arte.